Buenas mis queridos amigos y amigas, acá está un nuevo capítulo de esta historia, un agradecimiento al señor maldito Sushi y al señor Epsilon AR quienes me apoyaron para continuar con este hermoso pasatiempo. Sin nada más que decir, espero y disfruten del capítulo. Episodio 3, la clase 1, al primer día. La mañana llegó más rápido de lo habitual. Izuku apenas había dormido. La carta de aceptación de la UA seguía sobre su escritorio. La había leído tantas veces que prácticamente podía recitarla de memoria. Pero aún así volvía a abrirla. Volvía a comprobarla. Volvía a asegurarse de que era real. Porque todavía le costaba creerlo. Había logrado entrar. La UA. La academia más prestigiosa del país. El lugar donde estudiaban los futuros héroes. El lugar donde comenzaría su verdadero camino. Izuku, vas a llegar tarde. La voz de Inko lo sacó de sus pensamientos. Ya voy. Tomó su mochila. Revisó sus cuadernos. Su libreta de análisis. Sus notas de entrenamiento. Y finalmente salió de casa. Mientras caminaba hacia la estación recordó todo lo ocurrido durante el último año. La playa. El entrenamiento. All Might. One for All. El examen. Ochako. El robot cero. Todo parecía un sueño. Pero ahora estaba aquí. Y el verdadero desafío apenas comenzaba. La puerta de la UA. El enorme edificio apareció frente a él. Más grande incluso de lo que recordaba. Más impresionante. Más intimidante. Decenas de estudiantes avanzaban hacia la entrada. Algunos parecían emocionados. Otros nerviosos. Algunos demasiado confiados. Izuku observó a cada uno. Era una costumbre difícil de abandonar. Analizar personas. Estudiar movimientos. Evaluar comportamientos. No lo hacía por arrogancia. Simplemente era parte de él. Y fue precisamente esa costumbre la que le permitió notar algo interesante. Un estudiante de cabello azul caminaba con una postura extremadamente rígida. Movimientos precisos. Disciplina evidente. Tenya herida. Probablemente alguien acostumbrado a seguir reglas. Más adelante, una chica de cabello castaño parecía buscar a alguien entre la multitud. Ochako Uraraka. Cuando lo vio sonrió inmediatamente. Midoriya. Izuku se puso rojo casi instantáneamente. Hola, Uraraka. Ella se acercó rápidamente. Sabía que ibas a entrar. Gracias. Aunque casi me da un infarto cuando destruiste ese robot. Ambos comenzaron a reír. Por primera vez desde que llegó, Izuku se sintió un poco más relajado. Clase 1, A. Finalmente llegaron al aula. El salón estaba lleno. 20 estudiantes. 20 futuros héroes. 20 personas que algún día podrían convertirse en profesionales. Izuku observó cada rostro. Instintivamente comenzó a analizar. Posibles fortalezas. Posibles debilidades. Tipos de don. Lenguaje corporal. Aquello era algo que hacía sin pensar. Y entonces vio a alguien familiar. Cabello rubio. Expresión agresiva. Explosiones en las manos. Katsuki Bakugo. Sus miradas se cruzaron. Bakugo frunció el ceño inmediatamente. Porque algo seguía molestándolo. Desde el incidente del villano de lodo. Desde el examen. Desde que Izuku había comenzado a cambiar. Ya no parecía el mismo niño. Y eso era algo que Bakugo no terminaba de aceptar. Antes de que pudiera decir algo. La puerta se abrió. Y una figura apareció dentro del salón. Cabello largo. Ojeras. Bolsa de dormir. Aspecto agotado. La clase quedó en silencio. Shota Aizawa. El profesor observó a todos durante unos segundos. Tardaron 8 segundos en guardar silencio. Nadie respondió. Eso es 8 segundos demasiado. Algunos estudiantes comenzaron a ponerse nerviosos. Aizawa dejó una bolsa deportiva sobre el suelo. Bienvenidos. Su tono era completamente serio. Olviden la ceremonia de bienvenida. Silencio absoluto. Vamos afuera. La confusión apareció inmediatamente. Ahora, ¿qué ocurre con la presentación? La ceremonia. Aizawa los ignoró. Muévanse. La primera prueba. Minutos después, todos se encontraban en el campo de entrenamiento. Aizawa lanzó una pelota de béisbol hacia Izuku.
Midoriya. Izuku la atrapó. Sí. Durante el examen usaste un don capaz de destruir un robot gigante. Toda la clase giró hacia él. Muéstrame cuánto puedes hacer. El corazón de Izuku se aceleró. Porque sabía exactamente lo que significaba. One for all. Y todavía no podía controlarlo correctamente. Sin embargo, no tenía alternativa. Respiró profundamente. Recordó los entrenamientos. Recordó las palabras de All Might. Y lanzó la pelota. Una pequeña cantidad de energía recorrió su brazo. Mucho menos que durante el examen. La pelota desapareció en el horizonte. Los dispositivos registraron la distancia. Y toda la clase quedó sorprendida. Pero Aizawa no observaba el resultado. Observaba a Izuku. Sus movimientos. Su postura. Su expresión. Y algo llamó su atención. Algo que había visto antes. La forma en que evaluaba el entorno. La forma en que observaba a los demás. La forma en que calculaba riesgos. No parecía un estudiante normal. Parecía alguien acostumbrado a actuar en situaciones reales. Y aquello despertó una sospecha. Una sospecha que crecería durante las próximas semanas. Sin saberlo, Izuku acababa de llamar la atención de una de las personas más observadoras de toda la UA. El campo de entrenamiento de la UA estaba lleno de tensión. Los estudiantes acababan de presenciar el lanzamiento de Izuku. Aunque la distancia obtenida era impresionante, muchos habían notado algo más. El precio, el dolor, la forma en que había tensado el brazo antes de lanzar. Como si utilizara un poder que todavía no comprendía por completo. Aizawa también lo había notado. Pero aquello no era lo único que le interesaba. Mientras observaba a Izuku, una sensación extraña seguía rondando su mente. Había visto ese comportamiento antes. No en estudiantes. No en aspirantes a héroes. Sino en profesionales. Personas acostumbradas a situaciones reales. Siguiente. La prueba continuó. Carrera de velocidad. Salto de longitud. Lanzamiento de precisión. Fuerza de agarre. Resistencia. Los estudiantes comenzaron a mostrar sus habilidades. Algunos dependían completamente de sus dones. Otros combinaban talento físico y entrenamiento. Pero Izuku destacaba por una razón distinta. Analizaba todo. Antes de cada prueba observaba el terreno. Calculaba distancias. Buscaba la forma más eficiente de utilizar su energía. No era algo normal. Y Aizawa lo sabía. La mirada de Bakugo. Mientras tanto, Bakugo observaba desde el otro lado del campo. Y cuanto más veía a Izuku, más aumentaba su frustración. Porque algo había cambiado. Cuando eran niños, Bakugo siempre iba varios pasos por delante. Más fuerte. Más rápido. Más talentoso. Pero ahora, Izuku parecía seguro de sí mismo. Sus movimientos ya no transmitían inseguridad. Sus respuestas eran directas. Su postura había cambiado. Incluso su mirada era diferente. Y eso lo enfurecía. Porque Bakugo no entendía cuándo ocurrió. ¿Cuándo dejó de ser el niño que corría detrás de él? ¿Cuándo dejó de ser el débil? La respuesta era simple. Había ocurrido durante años. Solo que nadie lo había notado. Una sospecha crece. La última prueba del día era resistencia. Una carrera larga alrededor del complejo deportivo. Los estudiantes comenzaron a prepararse. Izuku ajustó su respiración. Observó el recorrido. Analizó pendientes. Curvas. Posibles puntos donde recuperar energía. Y nuevamente Aizawa lo vio. Aquella forma de observar. Aquella manera de pensar. Le resultaba familiar. Demasiado familiar. Entonces recordó algo. Un informe. Un conjunto de documentos que había leído meses atrás. Criminales detenidos. Operaciones frustradas. Patrones extraños. Y un nombre que aparecía repetidamente. Red Odd. Un supuesto vigilante. Nadie conocía su identidad. Nadie conocía su edad. Nadie conocía su rostro. Pero los informes coincidían en algo. Era metódico. Analítico. Extremadamente disciplinado. Y parecía comprender tácticas urbanas mejor que muchos héroes licenciados. Aizawa observó nuevamente a Izuku. No. Era una idea absurda. Un estudiante de primer año. Imposible. Y sin embargo, la duda permaneció. Después de clases,
Las pruebas terminaron. Nadie fue expulsado. Para alivio de toda la clase, los estudiantes comenzaron a regresar al edificio principal. Ochako caminaba junto a Izuku. Y Ida hablaba sobre las reglas de la academia. Varios compañeros comenzaban a conocerse. Por primera vez parecía una clase normal. Hasta que una voz interrumpió el momento. Oye, Deku. Silencio. Bakugo. La mayoría de los estudiantes giró inmediatamente. Incluso Aizawa observó desde cierta distancia. Porque la tensión entre ambos era evidente. Bakugo avanzó lentamente. ¿Qué demonios te pasó? Izuku lo observó sin alterarse. ¿A qué te refieres? No te hagas el idiota. Bakugo señaló directamente hacia él. Antes eras inútil. Varios estudiantes quedaron incómodos. Pero Bakugo continuó. Y ahora apareces aquí. Con un don. Con entrenamiento. Con confianza. Sus ojos se estrecharon. ¿Qué ocultas? Durante unos segundos nadie habló. La respuesta de Izuku llegó tranquila. Demasiado tranquila. Entrené. Bakugo soltó una carcajada. ¿Eso es todo? Sí. Mentira. Izuku mantuvo la mirada. Por primera vez en su vida. No retrocedió. No bajó la cabeza. No intentó evitar el conflicto. Simplemente sostuvo la mirada de Bakugo. Y eso fue lo que más lo enfureció. Porque Bakugo estaba acostumbrado a que Izuku cediera. Pero ese Izuku ya no existía. En las sombras. Aquella misma noche. Muy lejos de la UA. En un edificio abandonado. Varias pantallas iluminaban una habitación oscura. Reportes. Fotografías. Información robada. Todo relacionado con estudiantes de la UA. Una imagen apareció en uno de los monitores. Izuku Midoriya. Una mano llena de dedos observó la fotografía. Tomura Shigaraki. Ese es el chico del informe. Sentado en una silla cercana. Una figura cubierta por sombras respondió. Sí. ¿Es especial? Aún no lo sabemos. Shigaraki sonrió. Entonces averigüémoslo. Sin saberlo. La atención de la Liga de Villanos comenzaba a centrarse lentamente sobre Izuku. Y cuando eso ocurriera, la vida de Red Odd cambiaría para siempre. 2 días después de las pruebas de Aizawa, la clase 1A fue convocada a uno de los edificios de entrenamiento de la UA. La emoción era evidente. Nadie sabía exactamente qué iban a hacer, pero todos presentían que sería algo importante. Cuando llegaron, las enormes puertas metálicas se abrieron lentamente, y una voz familiar resonó por toda la sala. Yo estoy aquí. All Might apareció atravesando una nube de humo, con su clásica sonrisa, y la mayoría de la clase reaccionó con entusiasmo. All Might. Es realmente impresionante. Es mucho más alto en persona. All Might levantó un pulgar. Hoy aprenderán los fundamentos del combate entre héroes y villanos. La atención de todos se centró inmediatamente en él. Pero antes. All Might señaló una enorme pared. Es hora de ver sus trajes de héroe. Las puertas laterales se abrieron. Y varios contenedores avanzaron por la sala. Los estudiantes comenzaron a emocionarse. Porque era la primera vez que verían los diseños oficiales de sus trajes. El nacimiento de Red Odd. Izuku observó el contenedor con cierta atención. Durante semanas había trabajado en el diseño. Y había solicitado varias modificaciones especiales. Cuando la puerta se abrió, todos quedaron sorprendidos. No parecía un traje tradicional de héroe. Era mucho más táctico. Más parecido al equipamiento de un operador especial. Una chaqueta blindada oscura. Protecciones reforzadas. Guantes tácticos. Botas de combate. Cinturón multipropósito. Pero lo que más llamaba la atención era el casco. Una máscara roja con visor negro. Inspirada directamente en las leyendas urbanas sobre el vigilante Red Odd. La clase observó sorprendida. Eso parece equipo militar. Es increíble. Parece un vigilante. Izuku se puso nervioso inmediatamente. Mientras tanto, All Might observó el diseño. Y comenzó a comprender muchas cosas. Aquel traje no había sido creado para impresionar. Había sido diseñado para operar. Para moverse rápidamente. Para investigar. Para infiltrarse. Para combatir. Exactamente como lo haría un vigilante. Las pistolas especiales. Sin embargo, había otro detalle. 2 armas descansaban en las fundas laterales del cinturón.
Varios estudiantes las notaron inmediatamente. ¿Son pistolas? La sala quedó en silencio. Incluso Aizawa observó con interés. Izuku levantó una mano. Son armas de soporte aprobadas. All Might asintió. La comisión de soporte había revisado el proyecto previamente. No utilizaban munición letal. Jamás. En su lugar disparaban distintos tipos de proyectiles especiales. Balas de impacto de goma. Cápsulas aturdidoras. Marcadores de rastreo. Proyectiles de captura. Dispositivos de humo. Herramientas diseñadas para inmovilizar criminales sin causar daños permanentes. Las utilizo para apoyo táctico, explicó Izuku. No para causar heridas graves. Aizawa permaneció observando. Aquello era exactamente el tipo de equipamiento que utilizaría alguien acostumbrado a actuar fuera de los métodos convencionales. Y su sospecha siguió creciendo. Equipos asignados. Después de las presentaciones, All Might explicó el ejercicio. Un equipo de héroes. Un equipo de villanos. Objetivo. Recuperar o proteger una falsa arma nuclear. Los equipos serían elegidos al azar. Tras varios sorteos. Equipo villano. Bakugo. Ida. Equipo héroe. Izuku. Ochako. La expresión de Bakugo cambió inmediatamente. Sonrió. Una sonrisa peligrosa. Perfecto. Izuku comprendió inmediatamente lo que significaba. Bakugo llevaba años esperando una oportunidad así. Y ahora finalmente la tenía. Comienza la batalla. El temporizador llegó a 0. Los villanos ingresaron al edificio. Pocos minutos después, Izuku y Ochako comenzaron la misión. A diferencia de la mayoría de los estudiantes, Izuku no avanzó inmediatamente. Primero observó el plano. Analizó rutas. Posibles emboscadas. Ángulos de visión. Posiciones defensivas. Ochako observó sorprendida. ¿Haces esto siempre? Siempre. Da un poco de miedo. Izuku sonrió ligeramente. Gracias. No era un cumplido. Ambos soltaron una pequeña risa. Entonces avanzaron. El primer disparo. Apenas entraron al edificio. Una explosión sacudió el pasillo. Bakugo había atacado directamente. Tal como Izuku esperaba. Ochako. ¿Sí? Ve por el objetivo. ¿Y tú? Izuku colocó una mano sobre una de sus pistolas. La máscara roja reflejaba la luz del pasillo. Yo me encargo de Bakugo. Por primera vez, Ochako sintió que estaba viendo una faceta completamente diferente de Midoriya. Más fría. Más calculadora. Más parecida a alguien que ya había estado en situaciones peligrosas antes. Y mientras Bakugo avanzaba destruyendo paredes, Redoubt caminaba directamente hacia él, preparado para el primer enfrentamiento real de sus vidas. Cuando el humo se disipó, Bakugo apareció sonriendo. Una sonrisa feroz. Sabía que terminaríamos peleando, Deku. Izuku llevó una mano a la funda de una de sus pistolas. No me llames así. Bakugo lanzó otra explosión sin advertencia. Izuku rodó hacia un costado justo antes de que el pasillo se desintegrara detrás de él. El edificio entero vibró. All Might observó desde la sala de monitoreo con el ceño fruncido. Bakugo está excediendo la intensidad recomendada. Aizawa cruzó los brazos. Y Midoriya no está retrocediendo. Cazador y presa. Bakugo avanzó lanzando explosiones consecutivas. El corredor se convirtió en un campo de guerra. Paredes rotas. Tuberías reventadas. Humo. Fuego. Concreto pulverizado. Izuku esquivaba por centímetros. No intentaba intercambiar golpes directos. Eso sería suicida. En cambio, analizaba el ritmo de las explosiones. Cadencia. Tiempo de recuperación. Ángulos de ataque. El mismo método que había usado durante años como vigilante. Bakugo lo notó. Deja de huir. Izuku respondió con un disparo. ¡Bang! Un proyectil de goma impactó el hombro de Bakugo. No le hizo daño serio, pero desvió ligeramente su postura. Y eso fue suficiente. Izuku apareció por el costado. Golpe al codo. Rodillazo al abdomen. Empuje. Bakugo salió despedido contra una pared. El impacto dejó grietas visibles. Los estudiantes que observaban desde las cámaras quedaron en silencio. Era la primera vez que veían a alguien tratar a Bakugo como un combatiente igual, no como una fuerza imparable. La furia de Bakugo. Bakugo se levantó inmediatamente.
Su expresión había cambiado. Ya no era confianza. Era rabia. ¿Desde cuándo puedes pelear así? Izuku no respondió. Bakugo explotó hacia adelante con una velocidad brutal. El choque de sus puños sacudió el pasillo. Izuku bloqueó con el antebrazo protegido de su traje. Aún así, el impacto lo hizo retroceder varios metros. Bakugo encadenó ataques sin detenerse. Explosión. Puñetazo. Explosión. Patada. Explosión. Izuku comenzó a recibir daño. Su chaqueta táctica se rasgó en varios puntos. El visor rojo se agrietó parcialmente. Sangre apareció en la comisura de su boca. Pero sus ojos permanecían fríos. Calculando. Esperando. La trampa. Mientras retrocedía, Izuku dejó caer discretamente pequeños discos metálicos. Bakugo no lo notó. Estaba demasiado concentrado en aplastarlo. Eres el mismo inútil de siempre. Izuku activó el detonador. Los discos explotaron liberando una nube densa de humo. Bakugo perdió visibilidad. ¿Qué demonios? Un disparo resonó desde la oscuridad. ¡Bam! Proyectil aturdidor. Impacto en el costado. Otro disparo. ¡Bam! Impacto en la pierna. Bakugo respondió con una explosión masiva que dispersó parte del humo. Pero para entonces Izuku ya había cambiado de posición. Era una cacería. Y Bakugo se dio cuenta demasiado tarde de que estaba siendo guiado exactamente hacia donde Izuku quería. El último intercambio. Bakugo rugió y cargó una explosión enorme en ambas manos. La energía iluminó todo el corredor. Voy a volarte en pedazos. Izuku vio la apertura. El momento exacto. La fracción de segundo en que Bakugo debía comprometer todo su cuerpo al ataque. Izuku desenfundó la segunda pistola. Sus dedos ajustaron un selector lateral. Munición electrificada. No letal. Diseñada para incapacitar temporalmente el sistema nervioso. Bakugo se lanzó hacia adelante. La explosión llenó el pasillo de luz. Izuku no retrocedió. Apuntó. Y disparó. ¡Bam! El proyectil impactó directamente en el costado del casco protector de Bakugo, a la altura de la cabeza. Un arco eléctrico recorrió su cuerpo. Las explosiones se extinguieron instantáneamente. Bakugo quedó congelado durante un segundo. Luego cayó de rodillas. Respiración irregular. Músculos temblando. Incapaz de continuar. Izuku caminó lentamente hacia él. El humo todavía flotaba alrededor. El visor rojo reflejaba las luces de emergencia del edificio dañado. Bakugo levantó la mirada con incredulidad. ¿Cómo? Izuku lo observó en silencio unos segundos. Luego habló. Antes te temía, ahora solo te tengo lástima, Bakugo. El silencio cayó sobre la sala de monitoreo. Nadie dijo una palabra. Porque acababan de presenciar algo que no existía en el combate original. No había sido una pelea entre dos estudiantes. Había sido el enfrentamiento entre un aspirante explosivo y un combatiente táctico que peleaba como alguien acostumbrado a sobrevivir en las sombras. Y el nombre que comenzaba a circular en voz baja ya no era Deku. Era otro. Red Odd. El silencio reinó en la sala de observación. Nadie hablaba. Nadie se movía. Las pantallas seguían mostrando el pasillo destruido. Columnas dañadas. Paredes derrumbadas. Marcas de explosiones por todas partes. Y en medio de todo aquello. Bakugo arrodillado. Mientras Izuku permanecía de pie frente a él. Los estudiantes no podían creer lo que acababan de ver. Midoriya ganó. Derrotó a Bakugo. ¿Qué demonios fue eso? Parecía un profesional. Incluso algunos de los alumnos más seguros de sí mismos habían quedado impactados. Porque aquello no había parecido un simple ejercicio escolar. Había parecido un combate real. La reacción de All Might. All Might permanecía inmóvil. Observando la pantalla. No estaba sorprendido por la victoria. Sabía perfectamente lo inteligente que era Izuku. Sabía cuánto había entrenado. Sabía lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Lo que lo preocupaba era otra cosa. La forma en que había ganado. La precisión. La disciplina. La frialdad. Durante algunos segundos recordó a otro tipo de combatientes. No héroes. Soldados. Operativos. Vigilantes. Personas acostumbradas a actuar cuando las reglas ya no eran suficientes. Está mejorando demasiado rápido. Murmuró. Aizawa escuchó aquellas palabras. Pero no respondió.
Porque él estaba pensando exactamente lo mismo. Una conversación incómoda. Minutos después, los equipos fueron retirados del edificio. Los estudiantes comenzaron a reunirse nuevamente. Algunos hablaban emocionados. Otros todavía intentaban comprender lo que había ocurrido. Ochako fue una de las primeras en acercarse a Izuku. Eso fue increíble. Izuku se puso nervioso inmediatamente. ¿Eh? ¿Tu plan? Ah. No intentaste vencerlo con fuerza. Izuku sonrió ligeramente. Nunca iba a ganar así. Ochako inclinó la cabeza. Entonces ya sabías que eras más débil físicamente. Sí. Y aún así ganaste. Izuku asintió. Porque una pelea no se gana únicamente con fuerza. Aquella frase quedó grabada en la mente de varios estudiantes cercanos. Especialmente en alguien que observaba desde la distancia. La ira de Bakugo. Bakugo estaba sentado en una sala médica. Los efectos del proyectil electrificado comenzaban a desaparecer. Pero su orgullo seguía herido. Y aquello dolía mucho más. Porque no había perdido por accidente. No había perdido por suerte. No había perdido porque Izuku hubiera recibido ayuda. Había perdido porque fue superado. Y esa realidad era insoportable. Durante años había considerado a Izuku inferior. Y ahora había sido derrotado frente a toda la clase. Sus puños comenzaron a cerrarse lentamente. Maldito Deku. Pero incluso mientras pronunciaba aquellas palabras, una pequeña parte de él comenzaba a comprender algo. Izuku ya no era el mismo. Y cuanto antes lo aceptara, más posibilidades tendría de alcanzarlo. La investigación de Aizawa. Aquella misma noche, Aizawa permanecía en su oficina. Varias carpetas descansaban sobre su escritorio. Reportes policiales. Informes de incidentes. Datos recopilados durante los últimos años. Y en el centro de todo, un nombre. Red Old. Aizawa abrió otro archivo. Observó fotografías. Escenas del crimen. Informes de arrestos. Testimonios. Y cuanto más leía, más incómodo se sentía. Porque los patrones eran evidentes. Uso mínimo de fuerza. Control de daños. Captura eficiente de objetivos. Uso de equipamiento táctico. Munición no letal. Movimientos extremadamente calculados. Exactamente igual que durante el combate de entrenamiento. Demasiadas coincidencias. Aizawa apoyó los codos sobre el escritorio. ¿Quién eres realmente, Midoriya? Por primera vez, comenzaba a sospechar seriamente que uno de sus estudiantes ocultaba algo muy importante. Las sombras se mueven. Mientras tanto, muy lejos de la UA, una transmisión robada del entrenamiento aparecía en una pantalla. Tomura Shigaraki observaba atentamente. La imagen mostraba a Izuku utilizando las pistolas tácticas. Mostraba la derrota de Bakugo. Mostraba la máscara roja. Y sobre todo, mostraba la forma en que combatía. Tomura sonrió. Ese sí es interesante. Detrás de él, la figura oscura permanecía observando. Todavía es un estudiante. No por mucho tiempo. Tomura apoyó una mano sobre la pantalla, justo encima de la imagen de Izuku. Quiero verlo de cerca. Aquellas palabras marcarían el inicio de algo peligroso. Porque la Liga de Villanos acababa de elegir a su próximo objetivo de interés. Y el futuro estaba acercándose mucho más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Esa noche, Izuku patrullaba los tejados de Musutafu. Todavía llevaba parte de su equipamiento. La máscara roja, las pistolas, la chaqueta táctica. Observó la ciudad desde lo alto. Las luces, los vehículos, las personas. Todo parecía tranquilo. Pero algo en su interior le decía que la calma no duraría mucho. Y por primera vez desde que entró al aula, sintió que alguien lo estaba observando. Sin saberlo. Tenía razón. Porque héroes, villanos y profesores, todos comenzaban a fijarse en el mismo nombre, Red Old. La noche cubría Musutafu. Desde los tejados, la ciudad parecía tranquila. Las luces de los edificios brillaban como estrellas artificiales. Los vehículos recorrían las avenidas. Los ciudadanos regresaban a casa. Todo parecía normal. Pero Izuku sabía algo. La mayoría de los problemas ocurrían cuando nadie estaba mirando. Por eso seguía patrullando. A pesar de haber entrado al aula. A pesar de entrenar con One for All. A pesar de las advertencias implícitas de All Might. No podía detenerse.
porque cuando cerraba los ojos todavía recordaba al villano de lodo. Recordaba a Bakugo. Recordaba a todas las personas que había ayudado durante años. Y una parte de él seguía pensando lo mismo. Si puedo ayudar, entonces debo hacerlo. Red Hood en acción. La máscara roja ocultaba completamente su rostro. El visor táctico reflejaba las luces de la ciudad. Su chaqueta oscura se movía con el viento. Las dos pistolas descansaban aseguradas a ambos lados de su cinturón. Aquella noche no parecía un estudiante. Parecía exactamente lo que era. Un vigilante. Saltó entre edificios. Observando las calles. Analizando movimientos. Buscando actividad sospechosa. Y entonces encontró algo. Una camioneta estacionada en un callejón. 4 hombres. Nerviosos. Mirando constantemente a su alrededor. Izuku se detuvo sobre un tejado cercano. No parecían simples ciudadanos. Uno de ellos abrió la parte trasera del vehículo. Y aparecieron varias cajas metálicas. Armas ilegales. Izuku entrecerró los ojos. Aquello era mucho más serio que un simple robo. Tomó fotografías. Registró matrículas. Anotó ubicaciones. Y entonces escuchó algo. Nos movemos mañana. ¿Qué pasa con la entrega? El jefe quiere todo listo antes del ataque. Izuku sintió un escalofrío. ¿Ataque? ¿Qué ataque? Antes de que pudiera escuchar más. Pisó accidentalmente una pieza metálica suelta. Clank. Los criminales levantaron la vista. Silencio. Uno de ellos señaló hacia el tejado. Ahí arriba. Persecución. La situación explotó inmediatamente. Los delincuentes comenzaron a disparar. Izuku saltó. Varias balas impactaron donde había estado un segundo antes. Maldición. Aquello ya no era una simple observación. Ahora era una persecución. Red Hood descendió por una escalera de emergencia. Giró por un callejón. Saltó una valla. Los criminales lo siguieron. Y entonces cometieron un error. Lo siguieron exactamente hacia donde él quería. El cazador. Izuku conocía aquella zona. Había patrullado allí decenas de veces. Sabía dónde estaban las rutas de escape. Los puntos ciegos. Las cámaras. Los accesos. Y utilizó todo eso. Primera pistola. ¡Bang! Un proyectil de humo explotó frente a los perseguidores. Segunda pistola. ¡Bang! Proyectil aturdidor. Un criminal cayó inmediatamente. Los otros 3 continuaron avanzando. Error. Izuku apareció detrás de ellos. Golpe al cuello. Derribo. Patada al brazo armado. Otro cayó. El tercero intentó disparar. Pero una bala de goma impactó directamente en su muñeca. El arma salió volando. La pelea terminó en menos de 30 segundos. El observador. Sin embargo. Alguien más había estado observando. Muy cerca. Sobre otro edificio. Una figura vestida completamente de negro permanecía inmóvil. Observando. Analizando. Sonriendo. No intervino. No habló. No atacó. Simplemente observó. Y cuando Izuku finalmente abandonó el lugar. La figura desapareció entre las sombras. La advertencia. Al día siguiente. Aizawa llamó a Izuku después de clases. La mayoría de los estudiantes ya se había marchado. El aula estaba prácticamente vacía. Izuku se acercó. ¿Necesita algo, profesor? Aizawa permaneció sentado. Observándolo. En silencio. Demasiado silencio. Finalmente habló. Déjame hacerte una pregunta. Claro. ¿Qué opinas de los vigilantes? El corazón de Izuku se aceleró. Pero su rostro no mostró nada. Años de práctica ocultando información le permitieron mantenerse tranquilo. Depende del vigilante. Explícate. Algunos ayudan a las personas. Y otros. Otros solo buscan problemas. Aizawa permaneció observándolo. Buscando cualquier señal. Cualquier reacción. Cualquier error. Pero Izuku mantuvo la calma. Finalmente el profesor suspiró. Puedes retirarte. Sí, profesor. Cuando salió del aula, Aizawa abrió un archivo. La carpeta marcada como Red Hood. Y por primera vez escribió una nueva nota. Posible conexión con estudiante de la clase 1A. Escena postcréditos. Un bar abandonado. Oscuridad. Pantallas. Sombras. Tomura Shigaraki observaba una serie de fotografías. Una de ellas mostraba a Izuku. Otra mostraba a Laura. Otra mostraba el interior de un enorme complejo de rescate. Uso.
Shigaraki sonrió. Ya casi es hora. Detrás de él, una figura gigantesca permanecía inmóvil. Una criatura monstruosa. El Nomu. Y en las sombras más profundas, una voz habló. ¿Todo está listo? Shigaraki sonrió aún más. Sí. Miró nuevamente la fotografía de Izuku. Tengo curiosidad por ver qué hará Redoubt cuando todo empiece a derrumbarse. Las luces se apagaron. Y la tormenta comenzó a acercarse. Quiero agradecer al señor Epsilonar que hace streams en Twitch y al señor maldito Susi que hace streams en Kick. Me harían un gran favor si van a darle un follow y pasar un rato para saludarlos y agradecerles por motivarme a regresar a este hermoso pasatiempo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos hasta la próxima.